¿Cómo les va? Reciban un fraternal saludo. Mi nombre es Daniel Mario González Arce, ingeniero civil de profesión, especialista en proyectos de ingeniería hidráulica para abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial. En esta oportunidad se viene detallando algunos alcances de cálculo para buzones con caída. ¿Cuándo es prudente diseñar, proponer un buzón con caída? Eh, esta referencia de imagen que se puede apreciar es la que se obtuvo de la norma OS 070, un detalle de un buzón de caída. Eh, este buzón de caída tiene cierto propósito, tiene cierta función y que la vamos a detallar a continuación. Voy a extender un poco la escala de la pantalla, la escala gráfica de la pantalla, para poderles dar algunos alcances y puedan ustedes eh, realizar sus propios proyectos con cierto criterio y sustento técnico. Lo que se trata o el propósito de este video educativo es de que puedan realizar algunas identificaciones. Y para ello es importante que ustedes puedan determinar, por ejemplo, algunos parámetros hidráulicos como la velocidad. La velocidad no es el criterio más de campo, ¿no? Si la velocidad es muy alta, el sistema tiende a mayor turbulencia, arrastre agresivo, desgaste y erosión en buzones, medias cañas, ¿no? Mayor riesgo de golpe, impacto si hay caída, ¿no? Lo otro que también pueden verificar es el régimen hidráulico, subcrítico, supercrítico o un régimen crítico, ¿no? Si está en un régimen estable, turbulento, si hay saltos hidráulicos, ¿no? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta y en consideración. Por eso que en este resumen que se tiene en pantalla, nos ayuda a realizar cierta interpretación basándonos en dos escenarios. Un escenario con una pendiente relativamente baja, por decirlo así, ¿no? Y que sería aceptable para un buzón con caída. Ahora, el buzón con caída puede ser viable porque el impacto hidráulico puede controlarse, ¿no? Ya que consigo lleva pues una canaleta adecuada, abrazaderas, dados de anclaje, ¿no? Una estructura para edificación, ¿no? Unos detalles constructivos correctos que pongan en funcionamiento a la infraestructura. Pero paralelamente a ello, se requiere que hidráulicamente sea funcional, ¿no? Entonces tenemos un primer escenario con una pendiente relativamente baja que la vamos a considerar, ¿no? Veamos una posibilidad de una pendiente de 2,5% y paralelamente vamos a trabajar con esta otra hoja de cálculo para realizar las verificaciones, ¿no? 2,5% y en metro por metro sería 0,025. Esto me ayuda también que paralelamente se haga la verificación. ¿En qué escenario? Tubería parcialmente llena, ¿sí? Y también estoy acá verificando, o voy a verificar ambos escenarios. En esta simulación voy a considerar un escenario de tubería
llena. ¿Listo? Y en esta tabla de acá estoy considerando una simulación a tubo parcialmente lleno, que trabaje parcialmente lleno. Estoy considerando una tubería PVCU con 200 milímetros de diámetro nominal exterior, según su clase SN20 o la que ustedes puedan concebir en su proyecto, según los cálculos previamente justificados para determinar la deflexión máxima. Yo estoy considerando en este caso un S20, cuyo espesor de 4,9 y deduzco de esa manera el diámetro interior. Tubería de entrada, tubería de salida. ¿Sí? Esos dos escenarios estoy considerando para que ustedes puedan tenerlo, digamos, un poco más claro. Este es una tubería, perdón, es un buzón, una caja de inspección, o lo que ustedes puedan ver o denominar en vuestros países. Y tengo otro buzón también. Tengo una determinada longitud y una determinada pendiente, ¿no? Esta pendiente ya determina, digamos, ciertos parámetros hidráulicos que se deben verificar y revisar según su normativa, según la normativa de cada país, ¿no? Entonces, yo voy a tener una cota de entrada, ¿no? Una cota de batea en cada uno, ¿no? Y voy a ver y voy a analizar si es prudente considerar esta estructura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que voy a contemplar una cota, digamos, no de fondo, sino una cota parcial, ¿no? Que es superior a la cota de fondo. ¿Con qué finalidad se hace esto? Es con la finalidad de poder reducir en algunos tramos con pendiente, digamos, superior a la promedio y evitar, digamos, que se amplifiquen estas velocidades, ¿no? Esta altura también se puede, digamos, calcular, se puede estimar. En algunos casos está recomendado, ¿no? Una altura mínima interna y en algunos casos se tiene que calcular o sustentar, ¿ya? Entonces es el propósito, digamos, del buzón con caída, ¿no? Para reducir las velocidades en un determinado tramo. En mi escenario, yo estoy considerando una pendiente baja, ligeramente baja entre un promedio de 2,5%. ¿Listo? Y considerando paralelamente que en ese tramo va a trabajar a tubo parcialmente lleno. Para ello requiero algunos datos y parámetros como la rugosidad, la pendiente hidráulica, la gravedad, que es constante, ¿no? El caudal objetivo, en este caso, si es una tubería de arranque, perdón, si es un buzón de arranque, ¿no? Si inicio un buzón, por ejemplo, yo voy a tener un buzón de arranque y posiblemente no haya más expansión urbana. Y voy a tener que considerar, ¿no? La posibilidad de realizar una proyección futura en algún escenario, entonces no le voy a dar también una pendiente, o perdón, una cota en altura pues de 1,20 o de 1, ¿no? Con esa posibilidad pues puedo incrementarlo 1,5 metros, 2 metros. Ya depende del consultor o el especialista cómo lo vaya a definir, ¿no? Y en planta pues se puede ver de esta manera, ¿no? Tengo las manzanas, ¿no? Y estas manzanas van a distribuir un caudal mínimo que no quiero, no creo que llegue pues, a superar pues 1,5 litros por segundo, ¿no? Entonces posiblemente el aporte de estas viviendas, por ejemplo, digamos que en esta cuadra, la margen izquierda y derecha,
A lo mucho que lleguen a aportar, pues puede ser que lleguen a 1 litro por segundo. En un escenario, estoy solamente haciendo una suposición. Entonces, como caudal de diseño voy a contemplar 1,5 en ese tramo, o como caudal promedio. ¿Listo? En ese escenario también tengo que fijar y definir si es PVC, tener en cuenta que durante el tiempo o durante el proceso de operación del sistema, este coeficiente de rugosidad se va a incrementar, ¿no? La norma peruana, la OS 070, establece un valor referencial de 0,013, ¿no? La justificación con lo que se tiene es que se forma una capa biológica y eso hace que se incremente el coeficiente de rugosidad y que eso es cierto, ¿no? Como esto traslada y transporta líquidos, sedimentos, materia orgánica, etcétera, entonces eso genera pues una capa biológica y eso genera cierta preocupación porque nosotros estamos dependiendo de una rugosidad proyectada que se va a dar en el tiempo, ¿no? Quizás en el año cero o el año uno no se vaya a tener, digamos, esa eh, restricción debido a esa rugosidad, porque está iniciando recién la parte, digamos, operativa del sistema, pero después de unos años, supongamos unos 4 o 5 años, se va a notar bastante, ¿no? Bastante, digamos, esa restricción que se va a generar y y ese incremento, ¿no? De la rugosidad, ¿no? Debido a la formación de esa capa biológica, ¿no? Y esto, pues, si deseo, lo puedo modificar a 0,013, ¿ya? Igualmente, en esta hoja de cálculo lo voy a actualizar, ¿sí? Esto puede ser funcional para drenaje, para sistema de alcantarillado pluvial, ¿sí? Para alcantarillado sanitario, ¿no? Vemos ya una creciente formación y una capa biológica debido a lo ya expuesto y detallado, ¿no? Y lo que obviamente transporta como, como residuos, ¿no? De toda esa combinación, aceite, grasas, arenas, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy considerando esta pendiente, ya hemos definido, estoy asumiendo esa pendiente para ver en un escenario que sea idóneo y prudente poder contar, proponer con son de caída o con caída. ¿Listo? Y voy a asumir un tirante, ¿no? Eh, Veamos una altura, cual sea, que esté dentro del rango de cero a la dimensión total del diámetro de la tubería propuesta, ¿no? Si en este caso, pues el diámetro es de 19 centímetros, estoy considerando, ¿no? Digamos que unos 4 o 5 centímetros, ¿no? O quizás menos, porque hay casos y hay escenarios que se dan. En horas pico, pues incrementa ese tirante y es variable en el tiempo, ¿sí? Y tengo los parámetros ya obtenidos, incluso la relación tirante-diámetro, el ángulo mojado, teta, este ángulo también calculado, el área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, ancho de lámina, profundidad hidráulica, velocidad, esta es la velocidad cuando tubo parcialmente lleno, caudal calculado, la ecuación de Manning, ¿no? Y el número de Frost. Luego de tener parametrado esta información, lo que voy a hacer es verificar con esta otra hoja de cálculo. ¿A qué se refiere con tubo parcialmente lleno? La tubería no va a trabajar en su máxima capacidad.
salvo algunos escenarios, ¿no? Entonces, por lo general, cuando la tubería cumple con cierta función, ¿no? Entonces la tubería debería trabajar a tubo parcialmente lleno. Hay algunos otros escenarios, como el escurrimiento que se genera debido a la precipitación pluvial en ciertas temporadas, y ese líquido ingresa a las redes, a los buzones, y eso hace que incremente. Pero son escenarios atípicos, ¿no? Que dentro de lo que es la norma no contempla diseño, en el diseño hidráulico, la capacidad hidráulica, valga la redundancia, de la tubería en función, ¿no? O considerando, digamos, el aporte de la lluvia, por decirlo así, ¿no? Esto es netamente doméstico, ¿no? Y algunos porcentajes de corrección de conexiones cerradas, como dicen, ¿no? O por infiltración debido a agentes externos, incluso incluyendo esos tipos de aspectos, ¿no? Entonces, netamente a la parte, digamos, sanitaria, alcantarillado sanitario, ¿no? Entonces, este es el tirante a la que yo estoy asumiendo, ¿no? En ese escenario, yo voy a revisar cuál sería el porcentaje. Estamos hablando de casi un 15,77. Si yo esto lo trabajo en un, digamos, ¿no? 0,1902 a un 50%, pues voy a tener a un 50%, ¿no? Relación tirante-diámetro. Y algo muy importante, si ustedes pueden ver, si el tirante está trabajando al 50% de su capacidad, ahí tienen, ¿no? El denominado pi radianes, a cuánto equivale un tirante el 50%, a pi, ¿no? Si fuera al 100% de su capacidad, estamos hablando de 2 pi, ¿no? Entonces, ahí tenemos una fundamentación porque sabemos que el valor de pi viene de la relación radio-diámetro, ¿verdad? Muy bien. Luego acá lo que hago es realizar una relación para poder obtener un índice de llenado. Ese índice de llenado es el 50% justamente a tubo lleno versus a tubo parcialmente lleno, o la relación entre el tubo parcialmente lleno versus la relación versus el caudal a tubo lleno, ¿no? Entonces esto demuestra que la hoja de cálculo ya está calibrada, está lista para poder operar y ponerla en funcionamiento. Tenemos una velocidad en ese rango de 1,59. Quiero que se vea en este escenario que trabajando a tubo, a tubo parcialmente lleno, ¿no? Si la velocidad a tubo parcialmente lleno alcanza el 50% de su capacidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad alcanza, digamos, el mismo ritmo, ¿no? Que una velocidad a tubo lleno, ¿no? Prácticamente se consolidan a tener el mismo ratio, ¿no? El mismo valor numérico, ¿no? Quiero que vean acá. Pero puede ser una coincidencia, me dirán. Matemática y numéricamente se puede demostrar y lo vamos a demostrar en el siguiente video. Ahora, supongamos, ¿no? Esto es para sacar una conclusión, ¿no? Si la tubería, o sea, el tirante líquido o la relación tirante-diámetro alcanza un 50%, esa velocidad se va a asemejar a una velocidad a tubo lleno. ¿Y qué sucede si esto por si acaso, ¿sí? Para tenerlo claro, este valor está referenciado a esta hoja también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el caudal que he obtenido a tubo parcialmente lleno es la misma de acá, 0,0026, está referenciado. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué sucedería eh, si le doy un tirante más pequeño, ¿no? Como estábamos comentando, ¿no? Estamos ahorita con un tirante de 0,09, yo le voy a dar 0,035, ¿no?
3,5 centímetros, bastante pequeño. Ya quiero que vean que ya cuando el tirante se aleja de esa relación de capacidad tirante-diámetro, ya veo si una diferencia, ¿no? Entre la velocidad tubo lleno y la velocidad tubo parcialmente lleno. O sea, veo ya una diferencia. Y también hay un fundamento hidráulico, por la que también en el siguiente video lo vamos a comentar, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque cuando llega a ese tirante, las velocidades igualan, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo voy bueno, se puede concluir lo siguiente. La velocidad tubo parcialmente lleno, ¿no? La velocidad tubo parcialmente lleno es menor que la velocidad tubo lleno, ¿no? Hay una razón. ¿Y qué quiere decir? Que cuando llego al 50% de su capacidad, ¿sí? Las velocidades 1,59, 69, prácticamente se van a asemejar. ¿Y qué sucede si yo voy a llegar, no sé, a un tirante de 0,15? ¿Qué sucede? Se invierte la velocidad, modifica, cambia, iguala, ¿no? Acá sucede algo distinto, ¿no? Ya tenemos de que después de superar la capacidad del tirante de diámetro del 50%, estamos hablando de casi un 80%, la velocidad tubo parcialmente lleno supera la velocidad tubo lleno, ¿no? Esas relaciones o esas conclusiones hay que tenerlas ya para poder realizar algún proyecto, para poder dar soluciones también cuando el sistema ya está operativo, ¿no? Cuando el sistema ya está operativo. Pero vamos a lo que nos importa y nos interesa. En este rango ya se puede decir que la velocidad es aceptable a tubo lleno y a tubo parcialmente lleno. Pero ¿qué sucede si yo incremento estas velocidades? Ya no convendría colocar o diseñar un buzón con caída. Pongamos en un escenario extremo de 15%. Y eso que ni tan extremo, porque hay pendientes que superan por mucho el 15%, ¿no? Entonces lo vamos a actualizar acá, 0,15, y vamos a revisar esos escenarios. Estamos con una velocidad de 3,91 a tubo lleno y a tubo parcialmente lleno 4,45. ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros debemos tener y ser de cierta manera conservadores, ¿no? Para ese tirante, ojo, para ese tirante, en ese escenario, ¿no? Para ese tirante y para ese escenario. Ténganlo mapeado, por favor. No, a tubo lleno todavía la cosa no es crítica, pero el sistema de alcantarillado sanitario no trabaja a tubo lleno. O sea, operativamente y según su definición, debería trabajar bajo un límite, un rango de un 75%. Es más, este valor lo tengo que reducir, ¿no? Porque ese es mi límite que normativamente se me da o que normativamente se me permite, ¿no? Y puede ser, vamos un poco más casi al límite, 14. ¿Listo? Casi al límite, ¿no? De su capacidad que normativamente está permitido. Y yo tengo una velocidad que ya voy a llegar al límite, que normativamente se pueda sustentar que es 5 metros por segundo, ¿no? Hasta ese límite se puede plantear y se recomendaría, digamos, ya con ciertas, digamos, valga la redundancia, con ciertas recomendaciones de poder considerar, ¿no? Y con esta altura ya definida o establecida y adoptada, ¿no? Tenemos una altura que la hemos definido acá. La altura de buzón, estoy indicando que 3 metros, ¿sí? Mi altura de buzón es de 3 metros. Tengo una altura de cámara seca que también la estoy definiendo, 60 centímetros. Perdón, el diámetro 1,20, ¿no? Revisen que también está en función a la altura, ¿no? En este caso, pues puede ser 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros.
La altura de cámara seca prácticamente es la parte superior de la corona o tope de la tubería, la parte superior que va hasta la parte de la losa de tapa interior también, ¿ya? Y estas son medidas internas, ¿no? Y la altura de la cámara húmeda, ¿no? Altura de la cámara húmeda, ¿no? Estamos hablando desde el tope hasta la cota de batea. La cota de batea es la cota de la tubería. La parte inferior de la tubería se denomina cota de batea, ¿no? Muchos diseñan con la cota de fondo, sin embargo, al final lo que uno debe promover y debe definir son las cotas de batea. Es lo que uno debe tener, digamos, ya mapeado, ¿no? Por ese lado. Eh, y lo otro que ya se verifica, ¿no? Es el índice de llenado, ¿no? Un dimensionamiento, existe un dimensionamiento aceptable, ¿no? Entre el caudal parcialmente lleno y caudal lleno, ¿no? Y estos rangos, pues, están relativamente aceptables. Pero hay rangos que ya superan el 80%, que incluso podría ser este, ¿no? Que ya me dice que está cercano a la capacidad máxima. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede haber riesgo de sobrecarga, ¿no? La velocidad, que no estamos superando el límite de 5 metros por segundo, la velocidad de autolimpieza. Ojo, esto es a tubo lleno y verificamos paralelamente tubo parcialmente lleno. En esos dos escenarios que yo debo ya de hacer o realizar el descarte. ¿Qué sucede ahora si sigo yo incrementando? ¿No? Porque hay escenarios en los que se tienen, pues, no sé, pendientes 18%, ¿ya? Ya tengo una velocidad de 428, ¿ya? Con esta pendiente, ¿no? La voy a actualizar y acá ya estoy viendo que ya estoy bastante límite, ¿no? Bastante límite. Ojo, pero esto también depende de otros factores, vuelvo a repetir, ¿no? Acá estoy con una capacidad de, de un 73%. Imaginemos que esto lo voy a reducir, ¿no? Ay, perdón, a 10 centímetros, ¿no? Voy reduciendo también la velocidad de autolimpieza, ¿no? Eso es importante que también vayan mapeando y vayan. Ahora vamos incrementando. Ligeramente nos vamos ahora a un 20%. ¿Listo? Ojo, estoy incrementando. ¿Listo? Estoy incrementando. Y esto lo actualizamos, ¿no? Punto 9, punto 20, perdón. Y ya veo que acá ya estoy superando el límite. Algo que deben tener acá en cuenta, ¿no? De acuerdo con la verificación hidráulica mediante la ecuación de Manning, ya tenemos los sustentos que también sirven de guía, ¿no? Eh, hemos evaluado el índice de llenado, ¿no? La velocidad y el régimen de flow también. Tenemos un primer escenario que hemos estado viendo, ¿no? La velocidad y el régimen se mantienen controlados, ¿no? Por lo que es viable considerar un buzón con caída, siempre que se implementen medidas de disipación, y esta es una medida de disipación, ¿ok? Esta es una medida de disipación. Y además, pues, ¿no? El detalle constructivo, ¿no? Canaleta, dado de anclaje, abrazadera, etcétera, ¿no? Y en este último escenario,
¿no? Debido a pendiente más elevada, estamos hablando de un 20%, la velocidad incrementa, ¿no? Hemos visto un incremento de la velocidad para ambos casos, para ambos escenarios estuvo lleno y estuvo parcialmente lleno, y ese incremento es significativo, ¿no? Y el flujo tiende a condiciones más agresivas. Por lo tanto, concentrar toda la diferencia de cotas en un solo buzón con caída, pues aumenta el riesgo de erosión, ¿no? Turbulencia y deterioro, ¿no? En consecuencia, ¿qué se podría recomendar? Escalonar, ¿no? Escalonar el descenso incorporando buzones, buzones intermedios, ¿no? Mm. De modo que la caída, pues, se distribuya en varios tramos y se reduzca la energía por impacto, ¿no? Mejorando de esa manera, pues, el desempeño hidráulico, ¿no? Y, pues, como indican teóricamente, ¿no? La durabilidad de la estructura. Muy bien. Eh, Esto es parte de un taller y parte de las asesorías y supervisión que se realiza a algunos proyectos en la rama hidráulica en función, digamos, a esta especialidad, ¿no? Pasada a lo que es alcantarillado sanitario. Ya, eso es para que puedan ustedes tener un poquito ya eh, establecido y puedan tener también un mayor alcance, cómo poder definir, ¿no? Eh, esa estructura. Eh, Hay algo acá también interesante. Vamos a mostrar. Ah, ya. Y una vez que ustedes hayan hecho la verificación, pues simplemente ya puedan tener un test ya parametrado de todos los tirantes, ¿no? Voy a tener tirantes, no sé, de mayor, o se va incrementando de manera ascendente, y a su vez pueden ir viendo cómo se va comportando la estructura, ¿no? De manera ascendente. El área mojada, perímetro mojado, red hidráulico, velocidad, ¿no? Y el caudal, tubo parcialmente lleno. Mm. Esta otra hoja de cálculo, a ver, vamos a ver, que nos ayuda a evaluar. No solamente ve si hay caída, sino que qué tan violenta es hidráulicamente la llegada al buzón y el choque del chorro en la base, ¿no? Entonces esto evalúa dos zonas. Ingreso al buzón en el tramo de llegada, impacto en base por la caída, digámosle, interna, ¿no? A ver, esta imagen la vamos a copiar acá para tener una mejor idea. ¿Listo? Entonces tenemos el cálculo de ingreso y esto me permite, bueno, saber si el flujo entra rápido, supercrítico y el riesgo de turbulencia. Tenemos el área, tenemos la velocidad, tenemos la profundidad, número de flow. Se recomienda menor o igual a uno, pero para buzones con caída, pues esto no va a aplicar, ¿no? Necesariamente, porque para eso ya tenemos una estructura que va a disipar esa energía, ¿no? Pero también se tiene que revisar y evaluar ese tramo.
Seguidamente tenemos acá nuestra energía específica. Hay una variable que la he considerado como V-fall, de esa manera, velocidad de chorro por caída. Tengo un valor de 5,42. La velocidad efectiva, ¿no? Incluye disipación por canaleta, ¿no? En este caso 4,37. Tengo una altura equivalente por velocidad, es carga de velocidad que llega, estamos hablando de casi un metro, listo. El índice de agresividad, que es esta de acá, ¿no? Es un indicador práctico del potencial de socavación, turbulencia, etcétera, ¿no? Que también lo estamos incluyendo acá. Nosotros empezamos con el área, bueno, el cálculo de ingreso, ¿no? Tengo el área, ¿no? De 0,02841. Es coherente para el diámetro propuesto interior, que es 0,1902 metros, ¿no? El área llena, ¿no? Recuerden ustedes cómo se calcula pi, diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Esto es, ojo, una verificación a tubo lleno, ¿no? Que sería un escenario bastante crítico. Pero si deseo actualizarlo, simplemente lo trabajo en un área mojada, ¿no? Pero este es un cálculo a tubo lleno. ¿Listo? La velocidad igualmente, ¿no? La velocidad ya teniendo el caudal a tubo parcialmente lleno y el área a tubo parcialmente lleno, pues ya obtengo esa velocidad. Esa velocidad ya la sabemos, ya la hemos obtenido acá. Es de 5,10, ya estamos superando, ¿no? Estamos superando el límite, ¿no? Igual, de todas maneras, esa velocidad es muy alta para el alcantarillado sanitario típico, ¿no? Por más que todavía no estemos superando la, la velocidad máxima, ¿no? Entonces, hay unas recomendaciones que se deben tomar en cuenta: de 0,60 a tubo lleno, 0,30 tubo parcialmente lleno con velocidades mínimas y una velocidad máxima de 3 metros por segundo, que son también recomendaciones, ¿no? Que la deben tener en cuenta también. Pero si yo tengo una pendiente elevada, pues obviamente no voy a llegar, pues, o voy a superar esa velocidad límite. Mm. El número de Fromm también, vuelvo a repetir, está en un estado supercrítico. Y esto significa pues un estado, un flujo rápido, delgado, con alta energía cinética. ¿Sí? ¿No? ¿Y cuál sería la exposición? Pues llega en un régimen supercrítico al entrar a una cámara que genera turbulencia y saltos hidráulicos externos. Por eso que se instala, ¿no? Dentro de la cámara esta estructura: tubería, el accesorio T con sus abrazaderas y el dado para poder disipar esa energía. La energía específica, que es esta de acá, es de 17,15, ¿no? Relativamente elevada, ¿no? Esta es la fórmula de energía específica con una velocidad de 4,51, ¿no? La carga, hay una carga que nosotros, o la altura equivalente por velocidad, que es esta de acá, que es de casi un metro aproximadamente, ¿no? Entonces, lo recomendable, a ver, un momento, por favor. Oye, muchas gracias. Acá hay que revisar algo. Tengo una energía bastante elevada, ¿no? Esto hace que se eleve, posiblemente porque algunos de estos valores, velocidad girante,
A ver, la gravedad, la 81 está en la celda C22, ¿no? C22. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora ya tenemos esa energía. Impacto en la base también. Estos valores también han sido extraídos de la información ya antes mencionado. Ya, acá lo hemos incrementado a 20% por si es que existe alguna duda. Eh, la velocidad de caída libre para 5,42 es la velocidad del chorro. Ya, esta es la expresión para que ustedes lo puedan tener mapeada, en todo caso, y puedan reducir significativamente estos valores, porque ya estamos, es como una velocidad que va a causar cierta, digamos, cierto desorden hidráulico dentro de la estructura. El índice de agresividad también se ha incorporado, ¿no? Este índice de agresividad tiene un valor de 6. ¿Qué significa? Que la energía que llega a la base es muy alta respecto a la profundidad de amortiguamiento disponible, ¿no? Y esto se asocia con una turbulencia concentrada, ¿no? Riesgo posiblemente de socavación del solado, ¿no? Ruido, salpicadura, ¿no? Erosión del concreto, si no hay una debida protección, ¿no? Entonces esto indica, este valor indica condición agresiva. La energía del chorro domina sobre la lámina de agua, sobre la lámina de agua disponible, ¿no? Por lo que se requiere disipación reforzada o replamiteo, o en este caso el escalonamiento de los buzones, ¿no? O la reducción de caída por tramo, profundizar el buzón de inicio o de arranque, pero aquí hay que ver cuál es lo más, digamos, técnicamente económico y viable, ¿no? Entonces, para este caudal de 1,5 litros por segundo, como caudal promedio que ha sido diseñado y asignado en un tramo, por decirlo así, o el tramo que corresponda, ¿no? Y una pendiente de 20%, el flujo de llegada presenta velocidades altas, ¿no? Pues, el régimen supercrítico, ¿no? Pero ya sabemos cómo sustentar en el régimen supercrítico, ¿no? 3CAT, sí, 370, ¿no? La altura interna genera velocidades de impacto de 5,42, que es bastante elevado, aún considerando una disipación moderada, ¿no? Y eso hay que revisarlo, el índice de agresividad, vuelvo a repetir, forma también de poder reducirlo, sí, ¿no? Y qué valores podríamos manejar también, qué márgenes, ¿no? Posiblemente esto lo pueda reducir a, bueno, si fuera el escenario y tuviera, no sé, un 10%, ¿ya? Y yo deseo ver qué solución o con qué márgenes voy a trabajar, voy haciendo las actualizaciones o modificaciones necesarias de manera progresiva, ¿no? Para ir teniendo ¿cómo se indica? Una correcta sincronía hidráulica en el proyecto y no pueda yo tener, digamos, algunos inconvenientes, ¿no? En la parte ya operativa, cuando ya esté funcionando, ¿no? El proyecto. Eso es bastante primordial, ¿no? Entonces hay que tener bastante tino y cuidado, ¿no? Esa es una recomendación, ¿no? Obviamente. Y ya, ¿no? Si hubiera alguna consulta, gustoso de poderlos absolver.
pero para que tengan una idea lo importante de poder relacionar la hidráulica en estos tramos, la idea ha sido poder facilitar algunos alcances, ¿no? Y ustedes puedan ver qué tanto puedan recomendar o no buzón con caída. ¿Listo? Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y vamos a estar ya en el próximo taller, ¿no? Para poder complementar bases técnicas y teóricas para el diseño de sus proyectos relacionados al alcantarillado sanitario y próximamente alcantarillado pluvial. Me despido, mi nombre es Daniel Mario González Arce. Hasta pronto, Dios los bendiga.